que es su palabra. Y sin más, les invito a ir a la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7. Dice la palabra: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta noche por tu presencia. Gracias te damos por tu palabra, Dios mío. Ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera nuestro camino, Dios. Abrimos nuestros corazones en esta noche para recibir, Dios mío, lo que tú quieres hablarnos, Señor. Espíritu Santo de Dios, te pedimos que nos ayudes a poner en práctica, Dios mío, tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Hace mucho tiempo se cuenta que un hombre buscaba el cuadro perfecto de la verdadera paz. No encontrando nada que le complaciera, decidió anunciar un concurso para producir la obra maestra. El reto tuvo gran fama y captó la atención de muchos artistas de todo el mundo. Comenzaron a llegar los cuadros representando la paz verdadera, y bueno, llegó el gran día donde iban a ser mostrados, donde se iban a revelar todas esas obras de arte. Estaban los jueces evaluando cada pintura, estaban los observadores, aplaudían, gritaban de tanta alegría al ver tanto talento. Pero la emoción fue aumentando cuando ya quedaban solo 2 cuadros. Cuando uno de los jueces descubrió el primer cuadro, todos pensaban que, sin lugar a dudas, ese mostraba cuál era la verdadera paz. Este cuadro representaba un lago suave que reflejaba como un espejo el lindo atardecer. A lo largo del lago se encontraba un rebaño de ovejas que se alimentaban a la orilla de este lago. Sin lugar a dudas, todos pensaban en que este mostraba el cuadro perfecto. Las ovejas mostraban paz entre ellas mientras se alimentaban. Pero para sorpresa de todos, cuando mostraron el segundo cuadro, todos se preguntaban: ¿acaso esto podrá mostrar la verdadera paz? Y es que este cuadro representaba una tumultuosa cascada que caía sobre un precipicio rocoso, pero al mismo tiempo había nubes grises que parecían estar a punto de explotar con rayos, con vientos, con truenos. Y algo sorprendía en medio de ese cuadro, y era que de la cascada había crecido un árbol, se veía un árbol, y en ese árbol, en una de sus ramas, en el codo de ella, se veía un pequeño nido donde había una pequeña ave que se mostraba contenta, se encontraba apaciguada, tapando con sus alas, protegiendo a sus polluelos que aún no habían nacido. Y ahí estaba ella, como si nada estuviera pasando a su alrededor. Ahí estaba ella mostrando esa paz que trasciende a cualquier tormenta. La palabra de Dios nos declara que Dios es un Dios de paz. Y la carta a los Filipenses, que es una de las cartas escritas por el apóstol Pablo durante su encarcelamiento en Roma, es la carta donde se encuentran estos versículos que acabamos de leer. En medio de las circunstancias en las que se encontraba Pablo, es increíble cómo él puede hablarles a los cristianos, a los creyentes en Filipos, sobre el gozo de Dios. Pero es aún más incomprensible cómo él puede hablarles sobre la paz de Dios, describiéndola como algo
que sobrepasa el entendimiento humano y guarda el corazón y la mente en Cristo Jesús. También en la palabra de Dios encontramos a Jesús, antes de que ya fuera a la cruz, que le dice a sus discípulos: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Por lo que podemos decir que la paz, bíblicamente hablando, es el estado de armonía que está disponible a los cristianos a través de una relación correcta con Dios, y está especialmente relacionada con la presencia del Espíritu Santo. Ahora, es muy importante resaltar que la paz verdadera no depende de las circunstancias. En otras palabras, podemos decir que este pasaje que acabamos de leer nos comunica que todos los creyentes podemos disfrutar de la paz de Dios. Y ante estas definiciones de la paz que solo proviene de Dios, puede surgir la pregunta: ¿cómo puedo disfrutar de la paz de Dios? ¿Cómo puedo disfrutar de esa paz? Pues estaremos meditando en esta noche bajo el título Yo quiero esa paz. Y quiero invitarte a meditar en dos decisiones que ha de tomar todo creyente si desea disfrutar de la paz de Dios. Nos referiremos a dos decisiones específicamente en toda la palabra de Dios, y aún en este pasaje en específico se puede hallar mucho más sobre la paz de Dios. Pero en esta noche me quiero detener en dos decisiones específicamente. Y la primera decisión consiste en enfrentar el temor. Pablo dice: por nada estéis afanosos. La palabra afanosos en este pasaje no está siendo usada en su aspecto positivo, más bien expresa su idea negativa de preocuparse excesivamente, de llenarse de ansiedad, de inquietarse puede ser por la ropa, puede ser por la comida, puede ser por el día de mañana, por cómo enfrentar las acusaciones, en fin. Se refiere a esa preocupación excesiva por las diferentes necesidades, para decirlo de una manera, que tenemos cada día como seres humanos. La tendencia de la ansiedad, del afán, es a sobreestimar lo negativo y a quitar la atención de los elementos positivos de la situación que nos encontramos. Por tanto, la persona queda entonces sintiéndose intranquila, preocupada, agitada, irritable y nerviosa. Y es importante que podamos entender que la ansiedad, que el afán puede traer consecuencias graves para nuestras vidas, ya sea en el ámbito físico, en el ámbito emocional, social. Puede producir úlceras, dolores de cabeza, problemas al dormir, puede llevar a la persona a explotar a la más mínima provocación, y sobre todo, importante, si no asumimos la ansiedad con la actitud correcta, nos puede alejar de Dios. Por lo tanto, resumiendo, es importante entender que cuando en esta noche usemos la palabra afanarse en este pasaje, lo que significa, no significa la ocupación normal por las necesidades de la vida cotidiana. No, está hablando de una preocupación excesiva que conduce a la tristeza y a la inquietud. Ahora, en este pasaje, en este contexto de esta carta a los Filipenses, puede ser que el estar afanados era alguna de las causas por las que había ciertos conflictos entre algunos hermanos o hermanas de la congregación. Aunque no conocemos los detalles, ya conociendo las causas y las razones por las que una persona se puede afanar y las consecuencias que puede traer, tal vez esta puede ser una de las razones por las que ha existido conflicto. Y Pablo, teniendo todas las razones, todos los motivos para afanarse y para estar preocupado, para no tener paz ni gozo por estar preso, puede exhortar a los filipenses a no afanarse por nada.
preso, sin libertad. Tenía un soldado romano custodiándole, pero sin embargo él puede decir: por nada estéis afanosos. ¿Cómo podía Pablo decir esto? ¿Cómo podía exhortar a no afanarse? Pues podemos recordar, y puede ser que el apóstol Pablo, que conocía de las Escrituras, que conocía de las enseñanzas de nuestro Señor Jesús, puede ser que haya tenido en este momento en cuenta las enseñanzas dadas por nuestro Señor Jesús en el Sermón del Monte. Y hay dos acciones que Jesús nos enseñó que debemos tomar para enfrentar el temor. Y la primera acción es que debemos descansar en la omnisciencia de Dios. Jesús dijo a sus discípulos en Lucas 12, 29 y 30: por tanto, no anden afligidos buscando qué comer y qué beber, porque todas estas cosas son las que preocupan a la gente del mundo, pero ustedes tienen un Padre que ya sabe que las necesitan. La omnisciencia es un atributo de Dios. Consiste en su discernimiento sobre la esencia misma de las cosas, de la gente, de las ideas, etc. Es decir, es el conocimiento de Dios. Se refiere a que Dios conoce todas las cosas, Dios lo sabe todo. No hay nada que se oculte de Dios. Y Jesús en este pasaje le dice a los discípulos: Dios conoce cada una de sus necesidades. Se puede entender que el mundo se afane, se preocupe, se turbe por las necesidades cotidianas porque no conoce a Dios. Porque no puede entender que Dios está al cuidado, al detalle de su vida. Pero como hijo de Dios, un hijo de Dios puede descansar en la omnisciencia de Dios, en este conocimiento, pues entiende que Dios está al cuidado de cada una de sus carencias. Pablo, estando preso, podía descansar en la omnisciencia de Dios. Él podía entender que Dios estaba al tanto de sus necesidades. Tal vez a la vista del hombre él estaba solo, puede ser. Tal vez a la vista del hombre él podría estar necesitado de muchas cosas. Era verdad tal vez, pero él podía descansar y podía enfrentar el temor porque él descansaba en el conocimiento de Dios. Él sabía que Dios estaba al tanto de cada una de sus necesidades. Por lo que, hermano, conocer la omnisciencia de nuestro Dios debe darnos paz. Debemos entender que no estamos solos ni desamparados. Por tanto, dejemos de preocuparnos excesivamente por las necesidades que diariamente tenemos y que van a estar ahí, porque hoy es la comida, mañana es la ropa, mañana pasado es otro problema en el trabajo o con el vecino. Las necesidades van a estar ahí, pero debemos dejar de preocuparnos y de afanarnos por esos problemas, ya que esta actitud solo nos desenfoca de Dios y de su cuidado, y por tanto nos roba la paz que Dios da a todos sus hijos. Pedro nos aconseja en su primera carta a ubicar la ansiedad en el lugar adecuado. Él nos dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén. La segunda acción que nuestro Señor Jesús nos enseña, nos insta a tomar en el Sermón del Monte, es a confiar en la provisión de Dios. Dice en Lucas 12, versos 25 y 26: y en todo caso, por mucho que uno se preocupe, ¿cómo podrá prolongar su vida ni siquiera una hora? Pues si no pueden hacer ni aún lo más pequeño, ¿por qué se preocupan por las demás cosas? Nuestro Señor Jesús es claro y directo y nos lleva a la reflexión con esta interrogante: el afán no puede resolver ninguno de nuestros problemas.
cuán importante es que pudiéramos comprender esto. Por mucho que nos afanemos, por mucho que nos preocupemos por algo de esta manera excesiva de la que estamos hablando, no vamos a dar solución a ninguno de nuestros problemas. Por ejemplo, una madre, por mucho que se estrese, que pierda el sueño, preocupado de cómo vestir a sus hijos o cómo comprarle el par de zapatos para el próximo curso escolar, no va a lograr dar solución a eso. Por el contrario, tal estrés la va a llevar a desatender a su hijo o a sus hijos, o aún puede llevar a maltratarlos, Muchas veces, en lugar de creer en Dios y de acercarnos a Dios y confiar en Él en medio de cuando vienen las preocupaciones, cuando se presentan las necesidades y no vemos solución de cómo resolverlas, muchas veces, en lugar de confiar, dudamos. Y esta actitud es la que nos lleva a afanarnos. Cuando dudamos, engrandecemos la necesidad, engrandecemos el problema y disminuimos el tamaño de Dios. Hablando en este sentido, es como que no miramos, no nos enfocamos en la capacidad que tiene Dios para proveernos y suplir para cualquiera de nuestras necesidades. Por tal razón, entonces nos ahogamos en el problema y nos ahogamos. Pero debemos recordar, amén, que Jesús nos dijo que Dios viste aún a los lirios del campo, y dice la misma palabra que ni aún Salomón, con todo su esplendor, con toda su riqueza, se vistió como uno de ellos. Dios alimenta a las aves del cielo. ¿Cuánto más no hará con nosotros, que somos su creación preciada? Pablo confiaba en la provisión de Dios, porque él la había experimentado una y otra vez en su vida durante todo su ministerio. Él en esta misma carta a los filipenses les escribe y les dice ahí en el verso 16 del capítulo 4: pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. O sea, que Dios había visto la provisión de Dios a su vida por medio de la iglesia en Filipo, por medio de los hermanos allí. Pero cuando vemos las otras cartas que Pablo escribió, cuando vemos el libro de los Hechos, donde se narra el ministerio de Pablo, vemos que la iglesia en Filipo no fue la única que le ayudó. Dios, de una manera u otra, siempre estuvo supliendo las necesidades de Pablo, y no solo las materiales o económicas. Entendamos entonces, hermanos, que de nada vale que nos inquietemos y turbemos, solo lograremos enfermarnos, dañar o maltratar a los que nos rodean y alejarnos de Dios. Así que les invito a tomar lo que dice el autor a los Hebreos: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Lo que nos dice el autor es que no nos preocupemos. ¿Por qué? Porque Jesús, lo que Él era ayer, lo es hoy y lo será mañana. Es inmutable, es eterno. Amén. Dios sigue siendo Jehová Jireh, nuestro proveedor. Por ello, no hay por qué estar pensando en el mañana con afán y ansiedad. Pensemos más bien acerca de Cristo, de que no cambia. Pensemos en su cualidad, en su atributo de que es inmutable. Entendamos que Él fue todopoderoso ayer, es todopoderoso hoy y lo será mañana. Amén. Y la segunda decisión que Pablo nos llama a tomar si queremos experimentar y disfrutar de la paz de Dios es que nos edifiquemos en la oración. Él les dice a los filipenses: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Abrir nuestro corazón a Dios es el secreto
para vencer las preocupaciones y recibir la paz de Dios. Pues estas desaparecen cuando se entregan a Dios. Porque cuando entregamos a Dios las preocupaciones, cuando entregamos a Dios nuestras necesidades, se manifiesta entonces la fuerza divina que nos sostiene y nos permite llevar esas cargas y nos libera de la inquietud, abriendo entonces paso a la paz verdadera. Y en este momento, en este versículo en específico, Pablo nos ofrece dos condiciones al orar. Número 1, debemos ser específicos al orar. Él les exhorta a los filipenses a dar a conocer sus peticiones a Dios. Ellos deben venir a Dios y con una actitud de ruego, es decir, con un fuerte sentido de necesidad por lo que están pidiendo, pero no deben dejar de ser específicos. Ellos deben orar por cada petición. Debemos evitar ser tan generales y comenzar a ser directos al expresar lo que necesitamos. Tal vez, por ejemplo, necesites la intervención de Dios en tu relación con tu hijo. Pues entonces, clama por tu hijo. No está mal que en oración tú pidas por tu familia en general. Por supuesto, tu familia necesita la bendición de Dios y no debes dejar de orar por tu familia. Pero debes ser específico si estás necesitando urgentemente una intervención de Dios en la relación suya con su hijo. Usted debe orar específicamente por eso. Nuestro Señor Jesús dijo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Al contrario de afanarnos y ahogarnos en las necesidades, en los problemas, deberíamos venir a los pies de nuestro Padre y presentar cada una de esas peticiones que intentan robarnos la paz de Dios. Puede ser que a nuestro parecer, como humanos que somos, veamos que muchas son imposibles, pero cuando vayamos a la presencia de Dios, seamos sinceros, seamos específicos y expresemos a Dios nuestros temores, expresemos a Dios lo que nos preocupa. Vamos a abrir nuestro corazón delante de Dios y allí vamos a hallar la misericordia y el oportuno socorro, como nos dice en la Epístola a los Hebreos. La otra condición es que seamos agradecidos. Pablo exhorta que las oraciones de los filipenses sean acompañadas de acciones de gracias. ¿Por qué? Es que la acción de gracias muestra nuestra seguridad de que Dios va a responder y va a escuchar nuestra oración. Dar gracias por adelantado es un ejercicio de fe. Sabemos que la respuesta vendrá, aunque no podamos verla y aunque no veamos ningún indicio de que la respuesta está, de que Dios está respondiendo. Pero es un ejercicio de fe, donde creemos que Dios está obrando. La gratitud, la acción de gracia es parte de la oración y no debe estar ausente en el momento de la oración, pues habla de nuestra comunión con Dios, habla de nuestro aprecio por lo que Él es y alabanza por lo que Él hará. En la carta a los Colosenses vemos que Pablo también recomienda lo mismo, a dar gracias, amén, a Dios. Que oremos, que clamemos, pero que demos gracias. Es ahí la importancia que le confería a Pablo a dar gracias a Dios. Por tanto, hermanos, no basta con ser específicos en nuestra oración. Es necesario que seamos agradecidos si queremos experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Aunque no veamos la respuesta de Dios, creamos que ya Dios está obrando a nuestro favor. Él dijo: y antes que clame, responderé yo. Mientras aún habla, yo habré oído. Y cuando vemos la vida de nuestro Señor Jesús, específicamente en el pasaje de la multiplicación de los panes y los peces, vemos que Jesús dio gracias por aquellos panes y peces antes de multiplicarlos. Dice Juan 6:11,
Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos. Y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y todos sabemos que la conclusión fue el milagro de la multiplicación de 5 panes y 2 peces entre más de 5.000 personas. Así que, como Jesús agradeció antes de ver el milagro y creyó que su Padre respondería a su oración, te animo a que le imites y des gracias con toda seguridad de que tu clamor será escuchado por tu Padre Celestial y será respondido oportunamente. Recuerda, amado hermano, tú y yo podemos disfrutar de la paz de Dios. No es inalcanzable, está al alcance de cada hijo de Dios. Actuemos, te invito en esta noche a actuar sobre lo que dice el salmista. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Y verás, y vamos a ver que la paz de Dios, vamos a experimentar la paz de Dios a plenitud, aún en medio de las tormentas. Dios te bendiga. Vamos a orar en esta noche. Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque eres Dios de paz. Hoy entendemos, Señor, en esta noche entendemos que tú conoces cada una de nuestras necesidades. Entendemos, Señor, que no resolvemos nada cuando nos afanamos, Señor. Entendemos que la actitud correcta, Dios mío, que si queremos experimentar tu paz, es confiar, es descansar en tu omnisciencia, descansar que tú conoces cada una de nuestras necesidades y que tú eres poderoso, poderoso para suplir cada una de nuestras necesidades, ya sea económica, ya sea material, ya sea, Señor, emocional. Oh Dios mío, tú eres poderoso para hacer mucho más allá de lo que pedimos o entendemos. Hoy descansamos en ti, hoy entregamos a ti, Señor, en oración nuestras necesidades, nuestros problemas, oh Dios mío, y te damos gracias por adelantado, con la seguridad de que tú escuchas cada una de nuestras peticiones, tú escuchas cada una de nuestras oraciones y estás orando a favor nuestro, Señor. Confiamos y descansamos en ti y te damos muchas gracias. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.